Gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarnos, para venir a recoger esta información tan importante, y también a la gente que está conectada vía Facebook Live, que nos están acompañando en este momento. Mi nombre es Patricia Pérez, soy la cónsula adscrita, y el día de hoy me encuentro acompañada del abogado Raúl Pinto, de la organización North Carolina Justice Center, quien nos estará hablando de nuestros derechos, la importancia que debemos de tener en estos momentos, en esta coyuntura, en este país. Tenemos que aprender cuáles son nuestros derechos en casa, cuáles son nuestros derechos en el trabajo, cuáles son nuestros derechos estando en la calle. Tenemos que prepararnos, y este es el momento. También agradezco la presencia de nuestras abogadas consultoras, Ann Robertson, Yesenia Polanco, y también de nuestra representante acreditada ante el Departamento de Estado, Jenny Bustamante, de la organización 1000 Mujeres. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque no sería posible este evento sin la colaboración de todos ellos. Y bueno, les vamos a explicar cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a tener información, como ya se los dije, lo más importante, conoce tus derechos, pero también vamos a tener información sobre el anuncio que recientemente se dio el día de ayer. La Suprema Corte va a revisar el programa DACA, si es o no es constitucional. Nos estará hablando el abogado Raúl Pinto sobre este tema. También estaremos platicando sobre la notificación consular, la importancia que ustedes sepan que si son detenidos por cualquier autoridad migratoria, policía, alguacil, ustedes tienen el derecho a notificar su detención al consulado. Si la autoridad no les da esa oportunidad o no les da esa información, ustedes amablemente pueden hacerlo. Entonces, recuerden que una persona informada es una persona con poder. También les queremos recordar que tenemos el Centro de Información de Asistencia a Mexicanos, que funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. El teléfono es el 520-623-7874. Repito, 520-623-7874. Nuestras abogadas consultoras y nuestra representante acreditada ante el Departamento de Estado van a estar en posibilidad de contestar preguntas en materia migratoria. Les pedimos que las preguntas sean generales, que no sean en casos específicos a las personas que están acompañándonos por Facebook Live. No pueden hablar de casos particulares, preguntas generales. Si desean ustedes una asesoría legal, es importante que se comuniquen al Departamento de Protección para que les podamos compartir el calendario de cuándo vienen nuestros abogados y puedan recibir esa opinión puntual y legal. Por otro lado, también vamos a estar dando información aquí en el consulado in situ, en el Consulado de México, diagnósticos individuales con el objetivo para que ustedes conozcan cuáles son sus posibilidades de obtener algún alivio migratorio, si lo tienen o no. Aquí la idea es que ustedes tengan claramente cuál es su panorama y puedan tomar una decisión informada junto con su familia. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro abogado Raúl Pinto. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias a las personas que nos están con nosotros por Facebook Live. Y gracias a todos ustedes que vinieron a obtener esta información el día de hoy. El formato, creo que vamos a conversar un poco acerca de DACA primero. No sé, mostrando las manos, ¿cuántos tienen algún conocido o familiar que tiene en estos momentos acción diferida basado en DACA? Ok, algunas, ok, perfecto. Entonces vamos a hablar de ese tema. Vamos a tomar una pequeña pausa para que ustedes hagan sus preguntas. De nuevo, a repetir la advertencia de Patti, que las preguntas sean generales, de información general. Ojalá que la presentación sea completa para que no tengan preguntas, pero eso nunca pasa. Así que por eso entonces después vamos a dejar algunos minutos para que hagamos preguntas, y después entonces pasamos a los derechos que ustedes tienen si es que son detenidos por inmigración, ya sea en sus hogares, en sus vehículos, caminando por la calle, ¿okay? Y también entonces vamos a dejar el tiempo de 10 minutos, 15 minutos para que tener una conversación más amena. También tratar de ver si hay algunas preguntas que han llegado de nuevo generales por Facebook Live. Así que les agradezco mucho el estar aquí. Gracias por sintonizarse en Facebook Live. ¿Qué día más importante para tener esta conversación acerca de DACA? ¿Qué día más importante? Lamento mucho decir que obviamente la administración del presidente Trump había anunciado el término del programa DACA, que eso sucedió en el 2017. Si se acuerdan, hubo un memorándum
que lo otorgó el Departamento de Seguridad Nacional, anunciando que DACA iba a terminar. Y habían ciertos términos de cómo iba a terminar el programa. Específicamente decía, por ejemplo, que habían ciertas renovaciones que se iban a poder hacer antes del 5 de octubre de ese año, pero que después entonces no habría más renovaciones y que tampoco se iban a aceptar aplicaciones iniciales, ¿cierto? Después de que sucedió ese memorándum, después de que estuvo ese memorándum que fue otorgado al público, hubieron varias demandas, varias posiciones legales que en realidad trataron de atacar la manera de cómo el presidente había terminado el programa. Y el estándar legal en ese tiempo era si es que había sido completamente caprichoso, o sea, si es que la decisión había sido del presidente caprichosa en cómo terminar el programa, pues entonces la terminación del programa no podía ser como lo habían dicho el memorándum. Y el término caprichoso es un término legal en realidad, que lo podemos decir que cuál era la razón en realidad por terminar el programa. ¿Por qué había terminado el programa? ¿Qué es lo que dijo el presidente para terminar el programa? Y eso afecta a los nacionales mexicanos, ya que obviamente el porcentaje de personas beneficiadas por DACA, el mayor número, son personas inmigrantes mexicanas, ¿no? Entonces por eso fue sumamente importante. Una de las primeras demandas que sucedió fue en el estado de California. La Universidad de California, y coincidentemente la presidenta de la Universidad de California, que era Janet Napolitano, que coincidentemente Janet Napolitano había sido la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Obama, quien integró el programa de DACA a la ley de inmigración, ¿no? Pues entonces ella fue una de las primeras que demandaron. Había otra demanda también que atacaba más la constitucionalidad del programa, o sea, la legalidad del programa, y esa fue basada en el estado de Texas, ¿ok? Y esa fue añadida, no sé si se acuerdan, en el 2014, cuando el presidente Obama decide anunciar que va a proteger a los padres de ciudadanos americanos, y donde hubo un júbilo tremendo en la comunidad inmigrante, porque eso iba a beneficiar a más o menos 5 millones de personas, ¿cierto? Esa demanda, el estado de Texas demandó para detener la aplicación de ese programa, muy lamentablemente, y ese programa nunca vio la luz del día por esa demanda. Y lo que decidió hacer el estado de Texas entonces es añadir DACA a esa demanda, ¿ya? Entonces habían ciertos conflictos de diferentes estados, de diferentes cortes federales, sobre cuál iba a ser el futuro de la acción diferida, ¿ya? Quedamos entonces de que una de las cortes, bueno, hubieron varias demandas, pero una de las cortes detuvo la terminación del programa. Entonces, ¿cuál es el estado del programa de DACA el día de hoy? El día de hoy, las personas que tienen DACA pueden renovar su permiso, ¿ok? Lo voy a repetir porque eso es importante. Las personas el día de hoy que tienen la acción diferida pueden renovar su permiso, ¿ok? Y estas fechas son importantes, ¿ok? Si es que el DACA ha expirado el 5 de septiembre del 2016 o después de esa fecha, la persona puede renovar su DACA, ¿ok? E incluso si es que la persona ha tenido DACA, ¿ya? Pero lo dejó expirar por alguna razón. Se le expiró porque a lo mejor no tenían los dineros para la aplicación, se lo dejó expirar porque a lo mejor se le pasó la fecha. Hay varias razones de por qué las personas han dejado expirar su DACA, pero si en esa fecha la persona se le expiraba el DACA o después, o sea, por ejemplo, si se me expiró un año después, la persona puede renovar su DACA y lo puede hacer de manera relativamente expedita. ¿A qué me refiero con eso? Es que solamente tienen que llenar el formulario de renovación o tienen que seguir el formato de renovación. Acuérdense que cuando una persona estaba aplicando por DACA, se tenía que enviar información y documentación
de que la persona tenía todos los elementos del DACA, o sea, que la persona tenía menos de 16 años, que la persona estaba aquí en el 2012, que no tenía crímenes, que se había graduado de high school. Toda esa información entonces se tenía que enviar. Pero la renovación, el paquete de renovación era mucho más simple. Uno no necesitaba mandar toda esa información al servicio de inmigración para que el DACA fuera renovado. Entonces, si es que la persona, vuelvo y repito, si es que la persona tenía el DACA o se le expira el 5 de septiembre del 2016 o después, la persona simplemente puede renovar. ¿Okay? El problema es que las personas que nunca tuvieron DACA, o sea que lamentablemente no tenían los requisitos en esos momentos, o que bien no aplicaron nunca, ya lamentablemente no hay manera de cómo aplicar para el DACA inicialmente. ¿Ya? O sea, en estos momentos el Servicio de Inmigración no estaba aceptando las aplicaciones iniciales para el DACA. Obviamente eso era un impacto muy generalizado para la comunidad, porque hubieron varias personas que estaban recién cumpliendo los 15 años y que podían, los 16 años, y que podían aplicar para sus permisos de trabajo y ayudar a sus familias, ¿no? Así que fue un impacto relativamente fuerte para nuestra comunidad. Pero lo importante es que, lo importante saber, y voy a hacer este punto y lo voy a hacer después también, es que no se dejen llevar, específicamente a las personas que están aquí hoy, se los puedo comunicar, a las personas que están sintonizadas por Facebook Live, que no se dejen llevar por notarios o personas que no han sido acreditadas para hacer trabajo de migración, que les digan que las personas pueden aplicar para DACA por primera vez, porque eso es falso. ¿Okay? Eso es falso. El Servicio de Inmigración no está aceptando aplicaciones de personas que están aplicando por DACA por primera vez. ¿Okay? Eso es una táctica usual que usan los notarios y que usan las personas que no son acreditadas, específicamente para decirle a las personas que sí aplican para algún beneficio cuando en realidad no tienen los requisitos. ¿Okay? Así que eso es importante. El segundo punto acerca de esa fecha es que si es que la persona, por ejemplo, se le había terminado el DACA por alguna razón u otra antes de la fecha del 5 de septiembre del 2016, todavía tiene la opción de renovar el DACA, ¿ok? Pero lo tiene que hacer de manera inicial. O sea, tiene que reenviar toda la información que había enviado la primera vez que aplicó. El comprobante de edad, el comprobante de que la persona se había graduado de alguna institución educacional, que se había graduado de alguna de escuelas, que había pasado por algún curso, ¿no? Acuérdense que las reglas se relajaron un poco después del programa inicial fue otorgado, ¿ya? Entonces hay dos maneras de cómo renovar el DACA, pero de nuevo, el programa no está aceptando aplicaciones iniciales para ese tipo de protección, ¿ok? Ahora, relacionado con el DACA siempre está la opción de aplicar para el permiso de trabajo. Entonces, cuando la persona está aplicando para renovar su DACA, tiene que también aplicar para su permiso de trabajo, para renovar su permiso de trabajo. En ese sentido, entonces, la protección va a ser por un periodo de 2 años, ¿cierto? El DACA se había otorgado por un periodo de 2 años, el permiso de trabajo se va a otorgar por el mismo tiempo, ¿ya? Así que eso es importante. Ahora, ¿por qué dije al principio de la charla, cuando recién llegamos, que este es un día importante? ¿Okay? El término pasado, la Corte Suprema funciona en un término, un año como parecido al año fiscal, ¿no? Que es básicamente un término desde octubre, cuando comienzan a escuchar los casos en el cual van a tomar decisiones, hasta junio, donde otorgan ya las decisiones finales para los casos que van a decidir, ¿no? En octubre del año pasado, la Corte Suprema decidió no escuchar uno de los casos que había sido otorgado y decidido por una de las cortes de apelaciones más baja. Entonces, no teníamos una decisión sobre la continuidad del DACA, no íbamos a tenerla este año. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema iba a decidir sus casos a más tardar a junio de este año. Acuérdense, octubre a junio, ¿no? La Corte Suprema no tomó esa decisión. La noticia, y no sé si es que estamos hablando de noticias buenas o noticias malas, pero que el día de ayer, entonces, cuando era el último día del término de la Corte Suprema,
la Corte Suprema anunció que el próximo término va a escuchar un caso sobre la legalidad de cómo se terminó el programa de DACA. Entonces, lo que estamos esperando es que, comenzando en octubre, la Corte Suprema pueda escuchar alegatos legales sobre cómo terminó el programa de DACA y por ende entonces determinar si es que esa terminación fue legal o caprichosa, o no fue caprichosa o fue caprichosa y por ende entonces ilegal. Entonces a lo que estamos hablando es si es que la Corte va a dejar de que el DACA continúe. Y eso entonces lo sabríamos ya más tardar en junio del próximo año. ¿Ok? Así que entonces en estos momentos estamos en un estado de flux acerca de a dónde va a parar DACA el próximo año, ¿no? Estamos en cuestionamiento en este momento acerca de qué es lo que va a pasar y cómo entonces va a terminar el programa de DACA. Acuérdense entonces que cuando se anunció el término del programa, acuérdense que habían ciertas fechas para poder someter una aplicación de renovación, que las aplicaciones iniciales no se iban a aceptar más, había un cierto tiempo. Y entonces todavía no sabemos si es que cuando la Corte Suprema toma la decisión final, pues entonces cómo la administración va a seguir el programa, si es que va a ser un término graduado o si es que va a terminar del todo el día que se tome la decisión final. Entonces en este momento estamos todavía con preguntas acerca de qué es lo que hace la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los muchachos que tienen DACA? ¿Qué es lo que hacen esas personas que están protegidas de la deportación? Y una de las preguntas que siempre me llega a mí de los clientes que hemos ayudado que tienen el programa es ¿cuáles son los riesgos? En realidad es una pregunta que toda persona debería hacer cuando contrata a algún abogado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de yo someter esta aplicación? Y en sí los riesgos del DACA siempre han sido lo mismo, que uno está dándole al gobierno, dándole a las autoridades, ¿cierto?, la información que uno tiene la información personal, ¿no? En dónde vivo, cuál es mi fecha de nacimiento, en dónde nací, ¿no? Y que esa información entonces se puede utilizar en contra mía ya para un proceso de deportación, ya para que específicamente si hay una orden de deportación, los riesgos se hacen mucho más altos, se incrementan. Entonces, en ese sentido es sumamente importante que la gente sepa de que, claro, siempre hay un riesgo de que si el DACA termina, no hay muchas garantías que digan que esa información no va a ser utilizada en contra de una persona. Así que la persona siempre, al renovar su DACA, siempre tiene que tener en mente que hay ciertos posibles riesgos. Ahora, cuando llegan clientes a mi oficina, y estoy casi seguro de que a los otros abogados presentes aquí el día de hoy, siempre hacen un balance, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar por este beneficio balanceado con los riesgos que están relacionados con este beneficio, ¿no? Y los beneficios del DACA todos lo sabemos, ¿no? El DACA es la protección de una deportación por el término de 2 años. El DACA significa tener un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos por un término de 2 años, ¿no? El DACA significa poder trabajar sin tener miedo, ¿no? Trabajar legalmente. El DACA significa tener un número de seguro social y poder darlo verídicamente a un empleador. Entonces los beneficios son bastante altos. Entonces siempre se tiene que hacer ese balance cuando uno está pensando en aplicar para un beneficio migratorio, ¿no? Es importante tenerlo en mente. 2 puntos que voy a recalcar. La primera es que el seguro social en sí no se pierde. El número de seguro social se va a ir con usted, el que ha sido otorgado basado en el DACA, basado en la acción diferida, basado en el permiso de trabajo, va a ser otorgado y sigue con la persona, ¿no? Obviamente la autorización de trabajar se perdería y ahí la persona está en problema, ¿no? Porque el empleador, si es que sigue y se está acatando la ley de E-Verify, que es la ley que chequea el número de seguro social, ¿cierto? Pues entonces lamentablemente la persona ya no tiene autorización de trabajar a pesar de que tenga un seguro social. Eso es punto número 1. Y punto número 2 es que en Carolina del Norte, por ejemplo, si la persona tiene DACA, la persona nunca ha podido aplicar para beneficios de matrículas estatales en el estado.
entonces eso lamentablemente va a seguir igual. Y en ese sentido entonces no se pierde la oportunidad de seguir con los estudios. Así que eso también es importante tenerlo en mente. Tengo mi reloj que ha pasado 20 minutos. Les agradezco la sintonía a las personas que están en Facebook Live y quería entonces abrir el piso ahora para ciertas preguntas. Oye. Buenos días, mi nombre es Rafael Castillejos. Yo quiero saber, una persona que tiene DACA, que lo obtuvo a los 20 años, que se acaba de casar, ¿qué puede hacer para poder arreglar? Correcto. Una muy buena pregunta y me lleva a un muy buen punto. Una colega que tenemos, los abogados que están presentes aquí y yo, siempre dice que el ir a un abogado, el ir a ver un beneficio migratorio, es muy parecido como ir a un doctor, en el que la persona va al doctor cada 2 años por un chequeo, hacerse un chequeo médico, a ver si es que las cosas han cambiado, ¿cierto? Me apareció algo un lunar en la piel, tengo que checarme, no sé si es que es canceroso, ¿cierto? Entonces es siempre importante chequearse con un abogado, porque como usted, Rafael, pone el punto, la situación de las personas cambia, ¿cierto? Sí. Una persona que tiene DACA obviamente no es automáticamente elegible para la ciudadanía, pero en ciertos casos, si es que y específicamente si la persona se ha casado con un ciudadano americano y ha tenido una entrada, de nuevo, y quiero repetir esto porque esto es importante, si ha tenido una entrada legal a los Estados Unidos y no hay otros factores que complican la situación, la persona podría beneficiarse y podría tener una manera de cómo obtener la residencia legal y por ende entonces la ciudadanía a largo plazo. Por eso entonces es sumamente importante que esas personas, específicamente donde haya habido un cambio de situaciones, donde haya habido una entrada legal, es primordial de que esas personas vayan a hablar con un abogado y que chequeen todas las circunstancias que aplican al caso. Bueno, mi pregunta es porque esta persona entró a los 5 años, entró ilegal, pero ya consultó a una abogada y dijo que tenía que poner que él le hacía falta a la abuelita de su esposa y a su esposa. Entonces la abogada le dijo que a lo mejor podía arreglar y a lo mejor no, que no sabía. Es sumamente difícil hacer un comentario acerca de un caso específico sin tener toda la información, y por eso entonces estamos pidiendo a las personas que están aquí presentes hoy, las personas que están sintonizadas por Facebook Live, que las preguntas sean generalizadas. Pero eso me lleva a otro punto y me parece que está leyendo mis notas porque me lleva a todos los puntos que estamos tratando de hacer. Acuérdense que el DACA le daba a la persona la oportunidad de viajar. ¿Se acuerdan? Sí. La persona podía viajar y específicamente tenía que entonces comprobar de que habían ciertos intereses humanitarios y había, por ejemplo, intereses, por ejemplo, donde la persona no había visto un familiar por mucho tiempo o que tenía un familiar enfermo en sus países de orígenes, que habían intereses estudiantiles, que habían intereses laborales que los llevarían a la persona a viajar o que requerirían a la persona que viajara al exterior. Entonces muchas personas, por ejemplo, obviamente que habían estado de muy pequeña edad y tenían familiares que estaban enfermos o que no habían visto por mucho tiempo en México y en otros países, ¿no? Entonces esas personas, mientras estaban con DACA, podían aplicar para ese permiso y viajar sin problemas y después entonces ingresar a los Estados Unidos con un sistema que se llamaba Advance Parole, ¿ya? Lamentablemente cuando se detuvo el DACA, esa característica del programa terminó. Entonces no había manera de cómo poder viajar, de cómo poder arreglar que la persona había entrado ilegalmente y después entonces que tuviera una entrada legal. La pregunta que usted me está haciendo es un poco diferente porque pienso que hay ciertos casos, por ejemplo, donde si la persona no ha entrado legalmente y obviamente no tiene otras salidas, pues entonces hay ciertos casos donde la persona puede aplicar para un perdón de la estadía ilegal en los Estados Unidos. Entonces por ahí puede haber ciertos trámites, pero por eso nuevamente les insto a que las personas hablen con un abogado
para que puedan analizar la situación, para ver si es que son elegibles para ese tipo de beneficio. Hay muchas personas, incluso el 14% de personas que aplicaron para el DACA inicialmente tenían otro beneficio disponible para ellos, ya sea como por ejemplo la visa U, que era disponible para víctimas de crímenes, ya sea porque las personas se habían casado con un ciudadano americano. Entonces es sumamente importante que esas personas vayan y conversen con un abogado. Muchísimas gracias. A usted. Usted acaba de decir que una persona que tiene DACA expirada y va a ir a la renovación debe tener en cuenta que existe un riesgo de que la información que suministre pueda ser utilizada en un proceso de deportación si es que hay uno abierto. Me gustaría que ampliara un poquito esto. ¿Es posible ser deportado con un DACA otorgado? La mayoría de los casos que hemos visto de personas que se han sido puestas en un proceso de deportación y que han tenido DACA ha sido porque han tenido algún tipo de crimen. Entonces, por ejemplo, acuérdense que ciertos crímenes, específicamente los crímenes, por ejemplo, de manejar bajo el estado de ebriedad, crímenes de violencia doméstica, e incluso hasta tener 3 crímenes menores que no hayan sido de esa índole, podían descalificar a una persona. Entonces, si la persona, por ejemplo, tenía DACA, y después de tener el DACA hubo un arresto por manejar bajo el estado de ebriedad, entonces, a pesar de que tenía DACA, específicamente no solamente se le revocó el DACA, sino que ahora, bajo la nueva administración, se estaba poniendo en un proceso de deportación, ¿no? Así que eso es importante tener en mente. Solamente porque haya tenido DACA, y específicamente en estos días, no significa que la persona iba en realidad a tener la protección por esos 2 años, y específicamente si hay un crimen de por medio. Bueno, los invitamos a aquellos que nos están siguiendo vía Facebook Live que nos manden sus preguntas. Tenemos aquí a nuestros abogados y a nuestra representante acreditada ante el Departamento de Estado. Están muy metidos contestando sus preguntas. Los invitamos a que hagan esas preguntas generales, por favor, y continuamos con la presentación. ¿Hay alguna pregunta específica acerca de DACA? ¿Alguna otra pregunta? Señora, por favor. Bueno, yo tengo una duda. Estaban recomendando que las personas de DACA salieran a México para regresar con, ¿cómo lo llaman? Ya digamos legalmente. Correcto. ¿Verdad? ¿En este momento es recomendable hacerlo? No, incluso, y eso regresa al punto, y es sumamente importante que sepan esto. Ajá. Es que la salida que las personas podían hacer cuando tenían DACA, Ajá. tenía que solamente ser con el permiso de inmigración, o sea, era un proceso separado que la persona tenía que aplicar, que eso es el proceso que se llamaba, que mencioné anteriormente, que se llama Advanced Parole, ¿ok? Sí. Cuando se anunció la terminación del DACA, e incluso cuando hubo la decisión de varias de las cortes de apelaciones, ese programa terminó para las personas con DACA. Entonces, en este momento la persona no puede aplicar para ese tipo de permiso, y por ende entonces ahora ya es imposible entrar con esa entrada legal a los Estados Unidos. Así que entonces, si la persona se va, y hemos escuchado casos donde la persona salió de los Estados Unidos por tener un familiar enfermo, era un caso de emergencia, pero sale de los Estados Unidos sin ese permiso, lamentablemente la persona pone en riesgo el periodo de residencia de DACA, y entonces ahí puede terminar también otra forma de cómo puede terminar el DACA es interrumpiendo el periodo de residencia, ¿no? Y ahí entonces ponen en jaque la aplicación del DACA en el futuro. Así que definitivamente no es recomendable en este momento salir por ningún motivo. Nunca lo ha sido, pero si es que obviamente había el proceso de Advanced Parole, pues entonces se podía utilizar de esa manera. Ahora entonces, para recalcar, no se puede salir.
Ahora, para las personas que a lo mejor nos están escuchando en Facebook Live, que son por ejemplo de Honduras, El Salvador, Nicaragua, que han tenido TPS, eso no es lo mismo, porque el Servicio de Inmigración todavía está aceptando las aplicaciones de Advanced Parole para las personas que tienen el TPS o el Temporary Protected Status. Así que eso es importante también saber por si acaso lo están escuchando de esa nacionalidad. ¿Y ya ninguna emergencia de enfermedad se puede? No, lamentablemente no hay esa opción en estos momentos para las personas que tienen DACA nuevamente. Ok. Creo que tengo a lo mejor el tiempo para una pregunta más si es que la hay. ¿Sobre DACA? Sobre DACA. No. Una pregunta más, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas, nos ayuda muchísimo a aliviar un poco la tristeza, y ojalá que la Corte Suprema haga un dictamen, tome un dictamen favorable. Estamos esperando, pero es sumamente difícil predecir en estos momentos qué es lo que va a decidir la Corte, y esperemos que el próximo año tengamos por lo menos buenas noticias. Y lo otro que también, para finalizar el tema de DACA, es importante saber que la Corte Suprema en realidad, a pesar de que es la última palabra legal, no es la última palabra legislativa. ¿A qué me refiero con eso? Es que el Congreso todavía puede actuar, por eso la acción a llamar a nuestros congresistas, a llamar a nuestros senadores es sumamente importante para tratar de mantenernos informados y tratar de empujar para pólizas que ayuden a esta comunidad que está en estos momentos en un lugar vulnerable. ¿Okay? Así que eso es importante. Pasamos entonces al término de al tema de nuestros derechos civiles, ¿okay? Y obviamente eso está en la mente de todas las personas que están ilegalmente en los Estados Unidos, ¿okay? Lo hemos visto, por ejemplo, en las redadas que han sucedido en factorías y en lugares de trabajo aquí específicamente en el estado. Lo vemos también en las personas que están libremente manejando sobre las carreteras de nuestro estado y de nuestra nación. Así que es sumamente importante entonces informarnos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que inmigración puede hacer para poder protegernos de un posible arresto, ¿no? He tenido varias oportunidades de hacer este tipo de presentaciones, en varios centros comunitarios, en iglesias, y las personas, para serles bien sincero, las personas siempre terminan un poco decepcionadas, porque piensan que los derechos civiles es como una varita mágica, donde uno la va a darle el toque de la varita mágica y eso va a detener que lo arresten o detener la deportación, ¿ya? Lamentablemente eso no funciona de esa manera. Lamentablemente muchas veces, a pesar de que nosotros ejercemos nuestros derechos, ya sea la policía local en un enfrentamiento, ya sea oficiales de inmigración, lamentablemente se pasan por nuestra ejecución de los derechos civiles y hacen el arresto de todas maneras. ¿Por qué? Porque hacen el arresto y después esperan que en las cortes se resuelvan los temas de derechos civiles. Y eso favorece específicamente a las autoridades de inmigración, porque a pesar de que en el término criminal hay ciertas protecciones, donde por ejemplo cierta evidencia que la policía obtenga en violación a los derechos civiles, esa evidencia se puede excluir, pero en inmigración, en el ámbito de inmigración y específicamente en las cortes de inmigración, eso no funciona de esta manera. Entonces la persona sigue en proceso de deportación a pesar de que haya habido una violación a los derechos civiles. Así que eso es importante comenzar de esa manera, para que no piensen que les estoy dando la píldora que va a arreglar todos los problemas. Pero pienso que la importancia de dar este tipo de charlas, y específicamente le agradezco también a las personas que están acá, a las personas que se están sintonizando por Facebook Live en este día tan importante, que sepan que el saber los derechos civiles, y algo que aludió Patti anteriormente, el saber y el informarse de los derechos civiles es importante, porque eso favorece y empodera a las personas. El saber qué es lo que va a hacer la policía me pone a mí en conocimiento para saber qué es lo que yo debo hacer en respuesta, ¿no? Así que vamos a comenzar con el contexto del hogar.
La Corte Suprema ha determinado que el hogar es básicamente santo cuando viene a un registro de agencias del orden, ¿no? Que en sí tiene cierta importancia civil la privacidad del hogar, ¿no? Por ende, entonces, cuando hay una detención de inmigración, los oficiales de inmigración, si ustedes, por todas las historias que estamos escuchando, no entran a las casas a arrestar a una persona, ¿cierto? Las historias más comunes que hemos visto es los oficiales me estaban esperando afuera de mi hogar, los oficiales llegaron a mi lugar de empleo, los oficiales llegaron y me detuvieron cuando estaba manejando en un lugar público, ¿cierto? ¿Por qué? Por eso mismo, porque hay cierto nivel de protección que se le otorga al hogar. Ahora, eso no significa que hayan ciertas tácticas que le pueden otorgar la autoridad a los servicios de inmigración para entrar al hogar, ¿no? Y por eso entonces es importante que ustedes sepan sus derechos, ¿ya? El servicio de inmigración trabaja para arrestar a una persona por una violación de la ley de inmigración y específicamente si hay una orden de deportación que está pendiente, o sea que no ha sido ejecutada por inmigración, trabaja en el ámbito de un arresto administrativo, ¿ya? Y el arresto administrativo significa que hay una causa, que hay una razón de por qué la persona debería ser arrestada y puesta en proceso de deportación. Si hay una orden de deportación anterior, pues entonces la persona ya ha recibido ese proceso y la deportación puede ser ejecutada relativamente rápido. Pero entonces se puede hacer una orden de arresto, ¿ok? Pero acuérdense, el ámbito del hogar es relativamente sagrado. Entonces, la persona siempre puede limitar el acceso a su hogar de la policía o de agentes de inmigración. Por eso entonces, cuando hay una orden de arresto, si oficiales de inmigración llegan a tocar la puerta de su hogar, ustedes pueden pedir la información de quiénes son, por qué están ahí y a quiénes están buscando. Ustedes tienen el derecho de limitar y negarle el permiso para que oficiales de inmigración entren a su hogar. Voy a repetir el punto porque pienso que es importante. Si inmigración llegan a su casa y dicen nosotros tenemos la orden de arresto de persona X, ¿ya? Ustedes pueden decirle no, yo no les doy el permiso para que entren a mi casa. Ustedes pueden negarle el permiso para que entren a su hogar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede muy comúnmente? Las personas cuando le tocan la puerta y las personas abren libremente la puerta, ¿cierto? Al abrir libremente la puerta, las personas están dando usualmente lo que inmigración y las autoridades y la policía ha interpretado en varios casos como el consentimiento para que esas autoridades entren a su casa, ¿ya? Y el consentimiento es algo muy importante, porque aunque la casa sea sagrada, ¿cierto? Lamentablemente si yo doy el consentimiento, o sea, si yo le estoy invitando a una persona para que entre, esa protección se termina. Y ya entonces las autoridades que lleguen al hogar pueden entrar libremente a esa casa, ¿no? Y al abrir la puerta entonces se toma como a lo mejor una invitación. No ha sido terminadamente decidido por las cortes, pero se puede ver como una invitación. Entonces por eso lo que vemos mucho es que las personas abren la puerta e inmigración entra. ¿Cuál es la solución entonces? Si es que llegan a la puerta, somos inmigración, y ustedes dicen, bueno, quiero ver entonces, y venimos a arrestar a persona X, quiero ver entonces la orden. Y ustedes están en todo el derecho a pedir ver la orden, ¿ok? Yo diría que en la mayoría de los casos, inmigración solamente va a tener una orden de arresto administrativo. Y entonces ustedes pueden ahí limitar el acceso a las personas, a inmigración que entren a su casa. En pocos casos, ¿cierto? Y específicamente porque ICE tiene ciertos niveles, ciertos agentes que sí pueden
sí pueden investigar violaciones de la ley, investigan crímenes en ciertos casos, ¿no? En ciertos casos, inmigración puede que tenga una orden de cateo, una orden de registro, ¿ya? Esa orden entonces tiene que ser firmada por un juez, pero entonces ahí está la diferencia. Cuando la orden es administrativa y es solamente para arrestar a una persona por la violación de la ley de inmigración, es administrativa. Si están investigando un crimen, la orden tiene que ser judicial. ¿Ok? Y la orden judicial entonces, y específicamente la orden tiene que ser firmada por un juez, tiene que decir específicamente el área que van a registrar los agentes y tiene que decir lo que están buscando. Esa información tiene que estar en la orden de cateo. Y ustedes entonces, si los oficiales le dicen que ustedes que ustedes tienen la obligación de dejarlos entrar, ustedes pueden pedir que le muestren la orden de registro bajo la puerta. Y inmigración tiene entonces la obligación de mostrarles esa orden de cateo. Y ahí entonces ustedes pueden revisar la información. Y si no está completa, o si le falta la firma del juez, o si le falta específicamente el área donde van a registrar, ustedes pueden decirle simplemente no, la orden no está completa y no los voy a dejar entrar. Y eso entonces ayuda muchísimo, ¿no? De nuevo, quiero recalcar la diferencia entre la orden de arresto y la orden judicial. Acuérdense de esa diferencia, ¿no? Importante sí que cuando ustedes ya abren la puerta y le dan el consentimiento a los oficiales para entrar, los oficiales entonces tienen la autoridad de preguntarle a cualquier persona que encuentre en el hogar sobre su estatus migratorio. Y ese es el error que cometen muchas personas. ¿Por qué? Y esto nos pasa al punto y el contexto número 2. El consentimiento, como dijimos anteriormente, es sumamente importante. El consentimiento es lo que le da la herramienta al servicio de inmigración para preguntarle a la persona. Si yo digo, Pati, tú eres de México, y la persona me va a decir, sí, yo soy de México, ¿cierto? Ahí ya tú le estás haciendo el trabajo mucho más fácil a los agentes de inmigración, porque le estás dando la razón para que sigan investigando, ¿ok? Por eso entonces la persona siempre, y esto es importante, siempre tiene el derecho de mantenerse en silencio. O sea, si un agente de inmigración, un oficial de policía, me llega y me viene a preguntar, ¿usted es Raúl Pinto? Yo le puedo decir, lamentablemente tengo el derecho o afortunadamente tengo el derecho de mantenerme en silencio y no voy a responder ninguna de sus preguntas. Y no se tiene que hacer de manera tajante o de manera fea, ¿me entienden? Sí lo pueden hacer de manera cordial para tratar de mejorar la comunicación entre la persona y el oficial, ¿no? Hay ciertas circunstancias donde los oficiales de policía, y específicamente si están en la investigación o si hay alguna razón sospechosa de que se ha cometido un crimen, donde la persona puede preguntarle cuál es el nombre, a dónde van, pero tiene que ser breve, ¿ya? Y aquí es donde a lo mejor les puedo dar una pequeña píldora, una pequeña varita mágica, ¿no? Y que son preguntas y palabras claves que ustedes le pueden preguntar al oficial de inmigración, a un oficial de la policía, si es que son detenidos. ¿Estoy libre para salirme? ¿Estoy libre para irme? Si, por ejemplo, el oficial me dice, ¿usted es Raúl Pinto? Sí, yo soy Raúl Pinto. Muéstrame su licencia. Ok, aquí está mi licencia. ¿Ya? Chequea mi licencia. Yo me detuvo mientras que estaba caminando en Fayetteville Street, aquí en Raleigh, ¿cierto? Y entonces yo le muestro mi licencia y yo les puedo decir, ¿estoy libre para irme? ¿Me dejan ir? Y si es que el oficial, ya sea de nuevo, si es que es oficial de inmigración, si es que es oficial de la policía, si es que es oficial federal, y si el oficial dice no, pues entonces ahí es donde la persona recibe ya más derecho. Y ahí entonces la persona puede pedir el derecho de hablar con un abogado, y cualquier pregunta que los oficiales hagan, pues entonces ahí se puede ser bloqueada por el derecho a mantenerse en silencio. ¿Ok? Lo que utilizan mucho los oficiales de inmigración es, de nuevo, el consentimiento. Entonces, si yo le estoy respondiendo todas las preguntas a los oficiales, ellos me dicen que ellos tuvieron el consentimiento para conversar conmigo y que yo en ningún momento entonces ejercité mi derecho a mantenerme en silencio y a pedir por un abogado.
Y por eso entonces también es importante no responder las preguntas y tener siempre en mente qué es lo que me están preguntando. O sea, ¿usted tiene papeles? Yo no tengo la obligación de responder esa pregunta. Yo puedo ahí decir, no le voy a responder ninguna pregunta más. ¿Usted es de México? Tampoco tengo tengo el derecho de negarme a responder esa pregunta. Porque esa información, si han visto cualquier show policial, ¿cierto?, en la televisión, esa información puede ser utilizada en nuestra contra. ¿Ok? Y entonces lo mismo, y para pasar al último contexto y abrir el tema para preguntas, es exactamente lo mismo si es que me detienen en un automóvil. ¿Ok? Cuando la persona va en un automóvil, hay ciertas situaciones donde los oficiales pueden detener a un automóvil. ¿Ya? Y eso entonces también, si detienen el automóvil, usualmente es porque están buscando a alguien en específico, porque han hecho la investigación necesaria. Pero eso no significa que tienen el derecho a arrestar a las personas. Mi recomendación número 1 es que en sí siempre, obviamente a las personas que son indocumentadas aquí en los Estados Unidos no tienen la posibilidad de obtener una licencia de conducir, ¿cierto? Por eso es importante de que si es que hay una persona en el hogar o hay una persona en el trabajo que los pueda llevar, que tenga licencia, que sea ciudadano, que sea residente, que cuenten en esas personas para que hagan ese trámite, ¿no? He tenido clientes donde algunas veces la esposa es la que tiene la residencia y tiene licencia y el marido es indocumentado y el marido sigue manejando. Lamentablemente no podemos hacer eso. Tenemos que dejar ¿para qué peligrar? Dejar que la persona que tenga papeles haga esos trámites y haga ese tipo de manejo. Porque ¿para qué arriesgarnos a ese peligro, no? El oficial entonces puede, en ciertos casos, no está claro todavía, la ley no está clara si es que inmigración tiene la autoridad de detener un automóvil, ¿ok? Pero lo hemos visto que lo han hecho muy comúnmente, donde están haciendo una investigación, ellos van y detienen a un automóvil, 3 automóviles algunas veces de inmigración, se paran y detienen el automóvil donde está manejando una persona que es indocumentada, van, arrestan a la persona que está manejando, que es indocumentada, que es la persona que están buscando, y después entonces le preguntan por el estatus migratorio a las 3 otras personas que van o en el van de trabajo o en el automóvil donde iban, ¿cierto? Y ahí entonces es donde de nuevo la pregunta del consentimiento. Si me preguntan de dónde soy y si es que yo tengo papeles aquí en los Estados Unidos, autorización para estar en los Estados Unidos, yo tengo el derecho a decir que no, ¿ya? Porque eso entonces, el responder esas preguntas es establecer el consentimiento y hacer el trabajo del gobierno mucho más fácil. Lo vimos en un video que se fue viral, creo que fue hace 1 mes, 2 meses atrás, donde una persona que es ciudadana americana y que estaba en un automóvil, donde habían 3 pasajeros que eran indocumentados, lo vimos, donde la persona ejerció derechamente sus derechos y pudo entonces proteger a las personas que iban en el automóvil de una posible deportación. Así que eso es sumamente importante tener en mente de cómo llegar a la interacción con un oficial de la policía o con un oficial de inmigración. Así que eso es sumamente importante. Lo último que les puedo decir y que está relacionado es que obviamente el estado de Carolina del Norte está bajo lo que se llama comunidades seguras, donde las personas, si son arrestadas por cualquier razón, ya sea por ejemplo manejar bajo la ebriedad, e incluso algunas veces, por ejemplo, hemos visto los casos donde han habido víctimas de violencia doméstica, donde la policía ha arrestado a las 2 partes, ¿cierto? Y la víctima es la que ha sido arrestada, y después entonces, como está comunidades seguras por todo el estado, usualmente inmigración entonces chequea la base de datos con los arrestos y otorga lo que se llama el detainer, que es básicamente la petición para que la policía local detenga a la persona por un periodo de no exceder 48 horas, para que entonces el gobierno federal tome custodia sobre la persona, y después entonces las personas terminan siendo trasladadas a Georgia para terminar sus procesos migratorios y por ende entonces o establecer una defensa de la deportación o ser deportados.
Así que es importante también saber en dónde terminan las personas que son detenidas en ciertos casos y por qué en ciertos casos entonces algunas veces las personas que han cometido a lo mejor un crimen o una violación aquí en Carolina del Norte no son puestas en libertad inmediatamente. Con ese punto entonces voy a abrir el piso nuevamente para preguntas sobre el tema de derechos civiles, o incluso si ahora se les ocurrió una pregunta sobre el DACA, podemos también embargar ese tema. Bueno, empiezo con la primera. Faltaría, no sé si nos pudieras compartir cómo debemos comportarnos en nuestro lugar de trabajo. Sabemos que a veces hay operativos en las fábricas o en las granjas. ¿Qué hacer en esas situaciones? En sí, Patti, la situación es similar a la que vimos, a la que estuvimos hablando ya, y por eso no lo cubrimos como un tema específico, porque en sí ocupan los mismos derechos. En sí, por ejemplo, ICE, en ciertos casos donde van a llegar a nuestros lugares de trabajo, usualmente piden el permiso del empleador para entrar. Entonces el lugar de trabajo no tiene la misma protección que tiene el hogar, ¿no? Y específicamente si trabajamos en lugares donde hay acceso público, eso queda al permiso del empleador, ¿no? Usualmente las personas que llegan, cuando llega inmigración, oficiales de inmigración a un lugar de trabajo, están buscando a personas específicas, y es lo que vimos en las últimas redadas que sucedieron en febrero de este año, ¿no? Donde habían ciertas personas que estaban buscando y dejaron a las otras personas, a pesar de que les hicieron ciertas preguntas de quién eran, de dónde eran, pues entonces se las dejaron ir, ¿no? Por eso hay que tener siempre cuidado, porque en ciertos casos algunas veces es recomendable darle el nombre, darle por lo menos su nombre a las autoridades de inmigración, para que por lo menos hagan el chequeo y vean que no es una persona que no es una persona que tiene a lo mejor una orden de deportación, o que por ejemplo que hay un proceso de deportación ya abierto, ¿no? Eso también es importante, pero para responder tu pregunta, en sí siempre la persona tiene el mismo derecho. O sea, yo me puedo negar a rehusar a responder las preguntas que me hace un oficial de la ley, y puedo pedir entonces conversar con un abogado, y eso entonces nuevamente vuelvo y repito, siempre es bueno, y vamos a la pregunta que se hizo anteriormente, siempre es bueno tener la información de algún abogado a la mano, ¿no? Porque si la persona está en el trabajo y a lo mejor no tiene su teléfono celular en sí, o póngale usted que anda solamente con su billetera o su cartera, ¿no? Siempre es bueno tener la información de esos abogados en mano para poder llamar si es que se llega a un centro de detención donde se pueda pedir la opción de hacer ese llamado, para que por lo menos empiece un proceso de pedir una fianza de inmigración o pedir una fianza criminal, ¿no? Y recuérdense que no porque la persona sea abogado criminalista significa que la persona también practique leyes de inmigración, ¿no? Así que siempre es bueno hablar con alguien que haya practicado leyes de inmigración si es que hay un caso de inmigración abierto. Yo quisiera hacerle esta pregunta porque hay como bastante paranoia en la calle con respecto a estas redadas de ICE. Y yo quiero saber cómo saber si una persona está más es propensa a ser detenido o ser víctima de un proceso de deportación por una detención de las autoridades de inmigración. ¿Es esto algo que aplica para todas las personas que están sin documentos o es solamente aquellas personas que saben que tienen alguna orden de deportación o un proceso abierto? ¿Quiénes son las personas que se deben cuidar más? Sí, en sí es difícil responder esa pregunta porque en realidad el rol de nosotros no es tratar de aumentar a la paranoia, ¿no? Porque pienso que hay cierto nerviosismo en la comunidad y tú bien lo mencionas, ¿no? Pero a cierto nivel también es bueno recomendarle a la gente que siempre tiene que estar con su guardia al alto, ya que cualquier persona que está aquí, lamentablemente decirlo, indocumentadamente, pues puede ser deportada en relativamente en cualquier momento, ¿no? Yo te diría, para responder a lo mejor tu pregunta un poco más directamente, obviamente personas que han tenido una orden de deportación anteriormente siempre van a tener un nivel de riesgo, si es que lo podemos en esos términos, un poco más alto.
si es que hay, por ejemplo, unas personas que han sido, que tienen algún historial criminal, ya sea, por ejemplo, de nuevo, crímenes de violencia doméstica, manejar el estado de ebriedad. Ese tipo de personas siempre van a tener un riesgo más alto, e incluso hemos escuchado que han habido casos donde, por ejemplo, la persona ha sido arrestada por manejar estado de ebriedad o por algún otro tipo de crimen, ¿no? Y a pesar de que no ha sido arrestado y no ha sido tomado en custodia cuando sucedió el arresto, al momento de que las personas han llegado a su fecha de corte, cuando tienen que presentarse sobre el juez criminalista en el estado, ya lo ha estado esperando a inmigración durante esa fecha de corte. Entonces, es un poco difícil responder esa pregunta, pero yo diría que obviamente personas que tienen un historial criminal y personas que tienen orden de deportación anteriormente, lamentablemente están en un riesgo más alto. Y por ejemplo, a mí hemos visto en años anteriores, en administraciones pasadas, que personas que tenían hijos ciudadanos americanos, algunas veces había cierto nivel de discreción para, por ejemplo, terminar el proceso de deportación o por lo menos mostrar factores humanitarios que causarían que la persona se quedara aquí en los Estados Unidos, pero lamentablemente esos factores en estos momentos pienso que no, preguntas se le pueden preguntar a los abogados que les consulten, ¿no? Pero pienso que esos factores ya están presentes mucho menos. Entonces pienso que ya eso, a pesar de que la persona tenga más hijos ciudadanos, eso ya no es un cierto nivel de protección, están mucho más propensos a que sean deportados. No en todos los casos, ¿no? Y no quiero hacer comentarios que puedan ser tomados como generalizaciones, pero sí en la mayoría de los casos hemos visto que ya ese factor no es algo que ayude mucho a las personas que están en ese proceso. Caballero. Pero respecto a eso, yo pienso que ahorita todos estamos expuestos a que nos llegue a parar inmigración. Hasta usted lo pueden parar por el simple hecho de ser latino. No fue hace poco a un joven lo pararon, salió en las noticias y luego el policía lo arrestó y lo llevó a la cárcel y era ciudadano. Correcto. Y esas personas, a pesar de que específicamente si son, por ejemplo, ciudadanos americanos, que están a lo mejor, tienen a sus amigos que son a lo mejor indocumentados o que tienen amigos que sean DACA y han sido detenidos por autoridades de inmigración, es importante que nos llamen a ncjusticecenter.org o el Centro de Justicia de Carolina del Norte, a que se contacten con alguien porque queremos documentar ese tipo de instancias y ver qué es lo que está sucediendo en las comunidades, ¿no? Porque sabemos que está sucediendo y queremos saber exactamente cómo se está tratando a las personas que han sido detenidas y cuando hay ciudadanos americanos o residentes permanentes cuando están eso en juego. En este tipo también de detenciones, también les pedimos a aquellas personas que son mexicanas que también lo reporten aquí en el consulado, en el Departamento de Protección. Raúl, una pregunta. ¿Qué pasa si yo soy detenido, estoy en un proceso, en una oficina de migración y me piden firmar un documento, no entiendo, no hablo el inglés y me están obligando a firmarlo? ¿Cuál es mi derecho? Bueno, el derecho siempre es de entender la documentación que se está firmando, ¿no? Y específicamente si es que ese documento no está en un lenguaje que nosotros entendemos. Yo siempre tengo el derecho a rehusarme a firmar un documento que yo no entiendo y por ende entonces también pedir hablar con un abogado. Así que el derecho es claro, y lo mismo aplica en ciertos casos donde las personas, por ejemplo, ha habido casos donde oficiales de inmigración llegan a los hogares y piden que las personas firmen ciertos documentos. Si no entienden esa documentación, no es recomendable que firmen. Tampoco es recomendable entonces que se confíen en lo que dice el Servicio de Inmigración. No, si esto es solamente para comenzar el proceso. Yo no me confiaría en esa palabra, no me confiaría en lo que me dice un oficial de inmigración. Siempre tratar de conversar con alguien que sea capacitado para poder ver qué es lo que dice el documento y cuáles van a ser los efectos de esa firma, ¿no? Hay documentos, por ejemplo, en ciertos casos específicos donde la persona puede estar firmando una orden de deportación expedita, donde la persona no va a recibir una fecha de corte, donde la deportación puede pasar sumamente rápido
y la persona no sabe que firmó ese tipo de documento. Así que es sumamente importante no firmar y pedir hablar con un abogado para entender bien las repercusiones del documento que se está firmando. ¿Alguna otra pregunta del público que nos acompaña el día de hoy? Ok, bueno, me gustaría invitar a nuestros connacionales que nos siguen en Facebook Live, que nos continúen haciendo preguntas. Me voy a acercar un poquito a nuestros abogados para ver y preguntarles qué tipo de preguntas están recibiendo. Hola, Polanco. Efectivamente, las preguntas son por el tema que está ahorita en boga sobre el DACA. Pues especialmente la organización en la que yo represento, nosotros queremos dar un llamado a la comunidad más que nunca en este momento. Si usted que nos está viendo ha sido víctima de un crimen violento o algún familiar que usted conoce y hay un reporte de policía, pienso que este es un momento para ir y consultar con un abogado o con una organización y ver si su caso podría calificar para un alivio migratorio, específicamente una visa U. Pues es algo que vemos aquí en el consulado todo el tiempo. Muchas personas ya tienen el reporte, ya tienen documentos de la corte y quizás pues no lo han tomado en cuenta, ¿no? Entonces pienso que este es un momento bien crucial para que si alguna persona, incluso alguno de nuestros hijos, siendo ciudadanos, los padres podrían calificar si han cooperado para un alivio migratorio como sería una visa U. Entonces pues ese es nuestro llamado desde la organización Mil Mujeres. Si han sido víctimas de algún crimen violento, pues por favor acérquense a recibir orientación con un abogado para su caso específico. Gracias. Y parte de estos crímenes violentos es importante que son las víctimas de violencia doméstica. Principalmente hay muchísimos casos de visa U por ese motivo, así es que les pedimos que vengan al consulado. Y bueno, finalmente con la abogada Ann Robertson, ¿qué tipo de preguntas estamos recibiendo? I believe we all got the same questions. The particular ones that I want to comment on is about travel. People are very concerned about when and how can I travel. La mayoría de las preguntas que estamos recibiendo son más que nada para viajar, y son documentos para viajar. Questions had to do with DACA. When can you travel with DACA? Por ejemplo, preguntas sobre DACA, si se puede viajar con el DACA. The problem is when Trump canceled DACA and then we got it back, we only got back renewals, no more travel permits. El problema fue que cuando el presidente Trump canceló el DACA, canceló esa parte, entonces lo único que podemos hacer es renovar el DACA nada más. The other questions I got about travel are people traveling using their green cards. Y después, obviamente pueden viajar con la residencia también. It's very easy to lose your green card if you're outside the United States for too long. Obviamente una persona puede perder la residencia si uno está fuera de los Estados Unidos por mucho tiempo. Anyone who stays outside the United States for more than 6 months at one time with a green card will probably have trouble getting back inside the United States. Las personas que se quedan con su residencia afuera de los Estados Unidos por más de 6 meses van a tener problemas en regresar a los Estados Unidos y van a tener probablemente que les quiten también la residencia. The other situation is you should never be outside the United States for more than 5 months out of each year. No debería de estar afuera de los Estados Unidos por más de 5 meses cada año. It is possible for the government to take away your green card at the port of entry when you're trying to enter if they feel that you have abandoned your green card. Es posible de que obviamente más que nada las personas que están en el borde podrían quitar la residencia si ellos piensan de que usted ha estado viviendo por mucho tiempo fuera de los Estados Unidos. Other than that, we all got the same questions. Aparte de eso, todos hemos obtenido las mismas preguntas. Ok, bueno, finalizamos con los últimos mensajes muy puntuales. Si te detienen, por favor no pongas resistencia, mucho cuidado, permanezcan en silencio, expresen que no están de acuerdo que revisen su casa, no dan permiso para que revisen sus pertenencias, comuníquense con su consulado, soliciten hablar con un abogado, tienen derecho a realizar una llamada dentro de las primeras horas en que son detenidos y por supuesto no firmen ningún documento que no entiendan, que esté en inglés y que no conozcan el idioma y sin el consejo por supuesto de su abogado. Y obviamente para cerrar la plática,
tienen que memorizar un teléfono. Ahora con los teléfonos inteligentes nos hemos hecho muy flojos para aprendernos el teléfono de nuestros familiares. Hay que memorizarnos el teléfono de un familiar y de nuestro abogado por cualquier emergencia. Muchísimas gracias, esperemos que esta información les haya servido. Y tenemos una pregunta antes de concluir. A ver, Saúl, le pasamos el micrófono, por favor. De la... Bueno, yo la pregunta que Segundito, para que todos podamos escucharlo. Listo. la pregunta que tengo es ¿cuál es el número en específico para llamar en caso de que ya uno esté deportado? Porque según sé, cuando ya estás detenido, creo que te dan para una llamada muy corta, entonces no puede uno estar llama, sino que creo que es una vez, es lo que he escuchado. Entonces, ¿hay algún número en específico donde te puedan contestar luego o dejas un mensaje o cómo es eso? Sí, bueno, número uno, si ya estamos, si fuimos detenidos por el departamento del departamento de policía o en migración en las oficinas donde son centros de procesamiento, es muy importante que ustedes busquen el teléfono del consulado. En el Consulado de México aquí en Raleigh nos hemos abocado a colocar y trabajar en colaboración con las autoridades migratorias, a colocar letreros con nuestro teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Si ustedes no lo ven, no importa, díganle al oficial que quieren comunicarse con su consulado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a recibir sus llamadas, vamos a verificar que ustedes hayan sido detenidos conforme a derecho. Y si ustedes tienen alguna situación, por ejemplo, no recuerdan el número telefónico de su familiar, nosotros, precisamente cuando ustedes vienen al consulado, siempre les pedimos un contacto de emergencia cuando tramitan su pasaporte o matrícula. Es muy importante porque esa es nuestra base de datos. Si ustedes no logran que les contesten en ese momento su familiar, nos dan su teléfono y nosotros hacemos esa labor para avisarles a sus familiares que fueron detenidos. Si tienen una situación médica, que también muy importante, que estén tomando un medicamento por alguna enfermedad, es importante que nos los compartan para que nosotros a su vez hagamos las gestiones necesarias para platicar con las autoridades migratorias para que ustedes puedan recibir ese medicamento, que se los alcancen a llevar a donde ustedes se encuentran, o si no, que los puedan llevar al médico o el médico se acerque a ustedes para darles su medicamento. Y finalmente, si ustedes son papá o mamá que están a cargo de la custodia de sus hijos, que no hay más quien los cuide, también es importante que aprovechen esa llamada con el consulado para hacer las gestiones necesarias para que veamos quién va a cuidar a su hijo, y por otro lado, si es necesario o si es explorar la posibilidad de que puedan dejarlo bajo fianza o bajo palabra para que usted pueda cuidar a su hijo, porque no tiene alguien en quien lo pueda cuidar en su ausencia. Entonces son varios factores. Utilicen al consulado como lo que es una institución que está para servirles y ver de qué forma podemos asistirles. ¿Sí? Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias. También tenemos, recuerden, la línea de emergencias del consulado. No es para Mexitel, es solamente para emergencias. El teléfono es el 919-796-3637. El CIAM es el Centro de Información y Atención a Mexicanos. Funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana. El teléfono es el 520-623-7874. Y bueno, que todos estos teléfonos están obviamente dentro de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias.